Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo culto de las iglesias de Benecer, de Santa Perpetua y Pleno Evangelio de Barcelona. Estamos muy contentos de poder tener este vídeo en YouTube para poder tener un tiempo en el que podamos alabar a Dios, en el que podamos bendecirle, en el que podamos también orar desde casa, tener también un tiempo de meditar y de reflexionar en la Biblia. Así que te invito a que si estás viendo este vídeo, ya sea ahora en directo, el viernes por la tarde o en cualquier otro momento, que aproveches y disfrutes este tiempo poniéndote delante de Dios. Si no conoces nada de los cristianos, de lo que creemos, pues también queremos presentarte en esta tarde a quien nosotros consideramos como nuestro Salvador, a Jesús, en quien hemos puesto toda nuestra fe. Y si eres parte de alguna de las iglesias, pues como siempre, disfruta este tiempo, dedícalo a Dios, consagra este tiempo para que Dios sea el centro de todo, y vamos a hacer una oración para empezar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos poner nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente delante tuyo, Señor, aunque sea delante de una pantalla, pero sabemos que tú estás allí donde estamos. Y por eso te presentamos pues en esta tarde todo lo que se va a cantar, todo lo que se va a hablar, lo que vamos a orar desde casa, para que tú, Señor, dirijas todo, para que tú hables a nuestra vida también, Señor, y nos sigas haciendo crecer, Señor. Y si alguien no te conoce, pues te pueda conocer también a través de las canciones, a través de la predicación, que tú te reveles a sus vidas, Señor. Muchas gracias porque tú tienes el control absoluto de todas las cosas, Jesús. Amén. Pues lo dicho, vamos a dar paso al grupo de alabanza, de música, para que nos guíen un par de canciones y luego pues meditaremos un ratito también en la Biblia. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tu majestad.
pues vamos a seguir adelante, vamos ahora a tener un tiempo en el que vamos a poder meditar en la Biblia, así que si me quieres acompañar vamos a presentar también este tiempo en oración delante de Dios para que Él dirija todas las cosas. Señor, te damos muchas gracias porque podemos una vez más acercarnos a ti, volver a abrir la Biblia, poder meditar en ella, en la revelación que tú nos has querido dar, por como tú has querido que te conozcamos, Señor. Así que te pedimos que en esta tarde, Señor, en este momento, el Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de ella, que tú te reveles por cómo eres tú, por quién eres tú, y que de esta manera pues podamos, Señor, conocerte más, conocer al Dios verdadero, enamorarnos más de ti, Señor, y también ir a la cruz, ir a Jesús y encontrar pues esa misericordia, ese amor, ese perdón que tú nos ofreces cuando vamos arrepentidos, Señor, y te presentamos este tiempo para que tú sigas hablando a nuestra vida. Amén. Pues seguimos con esta serie que empezamos hace unas semanas del libro de Job, de los últimos capítulos que hemos titulado Conociendo al Dios verdadero, y hoy nos metemos en el capítulo 34, los versículos del 16 al 37, y me he tomado una libertad, porque leyendo en la versión que normalmente leemos la Biblia, en la iglesia, la versión de la Reina Valera de 1960, la traducción era un poco extraña y costaba un poco entender las palabras que vamos a ver del Liu, así que me he tomado la libertad de esta vez hacerlo con la versión de la Biblia de las Américas, que se entiende un poquito mejor y sigue siendo pues más fiel, es menos interpretada que otras versiones quizá más modernas y más actuales. Así que hoy leeré, como he dicho, la versión de la Biblia de las Américas. Dice así el texto: «Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Gobernará el que aborrece la justicia, y condenarás al justo poderoso que dice a un rey indigno, a los nobles perversos, que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. En un momento mueren y a medianoche se estremecen los pueblos y pasan, y los poderosos son quitados sin esfuerzo, porque sus ojos observan los cambios del hombre, y él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad, porque él no necesita considerar más al hombre para que vaya ante Dios en juicio. Él quebranta a los poderosos sin indagar, y pone a otros en su lugar, pues él conoce sus obras. De noche los derriba, y son aplastados. Como a malvados los azota en un lugar público, porque se apartaron de seguirle, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo que el clamor del pobre llegara a él, y que oyera el clamor de los afligidos. Cuando está quieto, ¿quién puede condenarle? Y cuando esconde su rostro, ¿quién puede contemplarle? Esto es, tanto nación como hombre, para que no gobiernen hombres impíos, ni sean lazos para el pueblo. Porque ha dicho alguno a Dios, he sufrido castigo, no ofenderé más. Enséñame lo que no veo, si he obrado mal, no lo volveré a hacer. ¿Ha de retribuir él según tus condiciones porque tú has rehusado? Porque tú tienes que escoger, y no yo. Por tanto, declara lo que sabes. Los hombres entendidos me dirán, y también el sabio que me oiga, Job habla sin conocimiento, y sus palabras no tienen sabiduría. Job debe ser juzgado hasta el límite, porque responde como los hombres perversos, porque a su pecado añade rebelión, bate palmas entre nosotros, y multiplica sus palabras contra Dios». La semana pasada estuvimos viendo el inicio del capítulo 34, y vimos cómo Eliú defendía a Dios, y lo hacía presentando a un Dios que es santo, a un Dios que es recto, y a un Dios que está sustentando todas las cosas que existen. Y en el texto de hoy, Eliú sigue presentando al Dios verdadero. Y lo primero que presenta es que Dios es un Dios soberano. Dicen los versículos del 16 al 18. «Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Gobernará el que aborrece la justicia, y condenarás al justo poderoso que dice a un rey indigno, a los nobles perversos». ¿Cómo definimos lo que es la soberanía de Dios? Déjame utilizar, igual que hice también la semana pasada, la definición que Paul Washer da en su libro Conociendo al Dios verdadero. Y él habla que lo primero que debemos entender es que Dios tiene una posición más excelente, con un rango y con una autoridad superior a la de toda su creación. Él es más excelente, está más exaltado, y Él es el centro de todas las cosas. Cada ser viviente, cada cosa creada, todos los eventos de la historia, todo lo que sucede, están bajo el gobierno soberano de Dios. Nada queda fuera de su soberanía, no hay nada que se le escape. Así que Él tiene el derecho exclusivo de gobernar todos los reinos,
y todas las criaturas según su voluntad y para su propio placer. Dios hace todo lo que quiere hacer, y no hay ningún poder, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno, que pueda alterar o que pueda limitar aquello que Dios ha determinado que va a suceder. Así que esto es súper importante que lo entendamos. Esto es que Dios es soberano, y si lo tuviésemos que resumir en una frase, podríamos decir que Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere y de la manera que Él quiere, porque Él está por encima de todas las cosas y Él gobierna sobre todo. Y es que la soberanía de Dios es totalmente recta. Job se sentía una persona, como hemos ido viendo, muy justa, y Eliú le confronta preguntándole si él va a gobernar, que en comparación con Dios aborrece la justicia. Si él va a condenar al justo poderoso, es decir, si Job se va a atrever a condenar de alguna manera a Dios. Eliú está poniendo a Dios ante Job en una situación mucho más alta, de un mayor calado y de una mayor exaltación que cualquier otra persona de la tierra. Nadie podía decirle en aquella época ni durante la historia a un rey que es indigno, o a un noble que es una persona perversa. Cualquier persona que hubiese hecho esto, le hubiese costado su cabeza, le habrían matado, aunque pudiese tener razón. En cambio, Eliú afirma muy acertadamente que Dios sí que está en la posición de poder decirle a cualquier rey de la historia que es indigno, a cualquier noble que es perverso. Y vivimos en un tiempo en el que es muy fácil cuestionar las formas de actuar de Dios. Pero no debemos olvidar que Dios es soberano sobre todas las cosas, y que su soberanía es una soberanía recta, que no se tuerce, que no hace nada indebido, sino todo lo contrario. Él está por encima de cualquier criatura, y Él gobierna con una soberanía recta y perfecta. Y su soberanía también es una soberanía igualitaria en el trato que tiene con todas sus criaturas. Dice el versículo 19, acabando la pregunta que empieza en el 17, que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obras de sus manos. James McDonald's es un hombre que tenía una gran barba blanca, que tenía un pelo largo y canoso, que vestía una chaqueta de franela roja de cuadros, que estaba llena de agujeros, y que cada día iba arrastrando su carrito de la compra, con sus pocos enseres que tenía, con sus pocas propiedades, y un domingo por la mañana decidió ponerse a la puerta de una iglesia en Chicago. Él se paró allí delante de la puerta, colocó un vaso de café usado, de estos pues típicos de llevar el café y de tomar fuera de la cafetería, esperando que aquella buena gente que iba a ir a aquella iglesia echase alguna moneda y con esto pues tener para comer. La gente, muchos de ellos, pasaban, lo miraban, intentaban evitarle, intentaban pues evitar incluso la mirada para no tener esa presión de tener que darle algo de dinero. Cuando ya había empezado el culto de aquella iglesia, James se levantó, cogió su carrito y entró por la puerta de la iglesia. Empezó a pasar por el pasillo dirigiéndose a la plataforma, al púlpito, allí donde estaba el que dirigía. Cuando llegó a los pies de la plataforma, dejó allí su carrito, subió las escaleras, se puso delante de todos, empezó a quitarse la barba postiza que llevaba, la peluca que llevaba, empezó a quitarse esa ropa mugrienta, sucia y agujereada, y se dirigió a la iglesia a la cual él pastoreaba, y empezó a explicar lo que él había sentido estando en esa situación como un mendigo. Al final, en el vídeo donde se ve toda esta historia, se ve como muchos se acercaron y le dieron comida, como muchos se acercaron y le dijeron que pues si podían orar por él, estuvieron hablando con él, estuvieron orando juntos con él. Aquella mañana hubo muchos cristianos que pasaron de largo de aquel aparente mendigo, pero hubo otros que se preocuparon. Pero creo que esto nos demuestra y nos debe hacer reflexionar también a nosotros. ¿Cuántas veces hacemos acepción de personas con los demás? ¿Cuántas veces favorecemos a unos y a veces no perjudicamos a otros, pero simplemente los dejamos de lado y no hacemos caso ni hacemos nada por ellos? Nuestra manera de actuar evidencia qué es lo que pensamos de los demás y qué es lo que pensamos de Dios.
¿Has pensado alguna vez en hacer favoritismo, de tener favoritismo hacia alguna persona? ¿Crees que Dios está tratando a otros mejor de lo que Dios te trata a ti? Dios, mira, no considera, como dice el texto que hemos leído, no considera más al rico, ni lo considera mejor que al pobre. Ni al revés tampoco, Dios tampoco considera mejor al pobre que al rico. Cuando veas a alguien que quizá Dios le está bendiciendo, que las cosas le van bien, no olvides que Dios es un Dios soberano, que trata a todas sus criaturas por igual, porque Dios hace que el sol salga cada día para aquellos que creemos en Él y también para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Dios hace que llueva para los que tienen dinero y para los que no tienen. Absolutamente Dios tiene un trato igualitario para cada una de sus criaturas. Dios no tiene favoritos. A veces decimos, es que Dios tiene favoritos a sus hijos. Eso es mentira. Dios no tiene favoritos en sus criaturas. Dios es un Dios soberano que trata a todos por igual. Si no, sería un Dios injusto. Pero Dios no es injusto en ninguna manera. Él tiene una soberanía que, como hemos dicho, es recta y que es igualitaria con sus criaturas. Y también es una soberanía absoluta. Dice el versículo 20, en un momento mueren, y a medianoche se estremecen los pueblos, y pasan, y los poderosos son quitados sin esfuerzo. Ninguna persona tiene control sobre su vida. Recientemente aquí en España se ha aprobado en el Congreso la ley de la eutanasia, y parece que mucha gente celebra que por fin el ser humano tiene poder sobre su vida. Pero la realidad es que esto no es así. Dios sigue teniendo un control absoluto de todas las vidas de sus criaturas. El humano más poderoso, el pueblo más potente militarmente o económicamente, no es más que un pequeño insecto en las manos del Dios soberano. Dios ha determinado en toda la historia, a lo largo de todos los tiempos, cuando un imperio crece y cuando un imperio se destruye, cuando un país gana una guerra y cuando un país es conquistado. Cada vez que ocurren cosas, Dios está detrás de todo. Él pone a los gobernadores, a veces permite que sean buenos y que el pueblo, las cosas le vayan bien, y a veces permite que sean malos y con esto que el pueblo espabile y sufra. A veces nos preocupamos mucho por si va a salir y va a ganar un partido político, si va a ganar otro, si los que vengan van a estar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, si van a estar en contra, pero a veces Dios permite que haya malos gobernantes, como un método de disciplina. La Iglesia, a lo largo de la historia, cuanto más dura ha sido la sociedad, más ha despertado. A veces pensamos que lo peor que puede pasar es que nos llegue una persecución dura en la que nuestra vida esté en peligro, pero realmente cuando esto ha sucedido a lo largo de la historia, la Iglesia ha sido más relevante que nunca. No hace falta más que ver a nuestros hermanos en China, en Corea, en la India, que son capaces de dar su vida por amor a Jesús. Así que la soberanía de Dios se ve claramente en cada elección. En toda la historia, la mano de Dios es evidente, todo está en su mano, y Él tiene la última palabra de cada situación y de cada circunstancia. Y como parte de su soberanía, Dios ejerce esta por medio de su oficio como rey, porque Dios es rey sobre todas las cosas, y por lo tanto Él reina sobre toda criatura, sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Y Él tiene un reinado que podríamos denominar como un reinado omnisciente, dice los versículos del 21 al 23, porque sus ojos observan los caminos del hombre, y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad, porque Él no necesita considerar más al hombre, para que vaya ante Dios en juicio. Cualquier rey de épocas pasadas, hoy en día los reyes quizá tienen un papel más testimonial, pero cualquier rey de otra época podía estar en verdadero peligro si cualquiera de sus enemigos era capaz de comprar a los mercenarios adecuados, si era capaz de sobornar a quienes estaban en la guardia real, y por lo tanto el rey, por mucho poder que tuviese, por mucho dinero, seguía estando a expensas de aquellos que le aconsejaban, de aquellos que le rodeaban, para que fuesen fieles a él. Una traición podía costarle la vida, podía costarle su propia cabeza. Pero el reinado de Dios es un reinado muy diferente, porque es un reinado omnisciente. Dios ve el camino de todas las personas que han existido y que van a existir en la humanidad.
Nada ni nadie se puede esconder de Dios. Él es capaz de ver cada acción, de ver cada pensamiento, de saber cada decisión que vamos a tomar. El pecador no se puede esconder de ninguna manera, ni hacer nada que se escape al conocimiento que Dios tiene. Cada pecado, cada ofensa, Dios lo está teniendo en cuenta para el día en que seamos juzgados, porque a Dios no se le escapa nada de lo que hacemos. Ni las cosas más ocultas que hay en nuestro corazón son ocultas a los ojos de Dios. Y esto es algo que realmente debe alertar a todo aquel que no conoce a Jesús, porque nada de lo que haga va a quedar sin pago. Por eso necesitamos, cada persona del universo, del mundo, necesita a Jesús, porque Cristo se ha ocupado de pagar por nosotros en la cruz, para que todos estos pecados que son visibles a los ojos de Dios, su sangre los cubra y desaparezcan, y Dios no se acuerde nunca más de ellos. Así que Dios tiene un conocimiento total, pero por medio de Cristo encontramos el perdón y el borrado de todos nuestros pecados, con lo cual nada ni nadie nos puede volver a acusar por ninguno de ellos, porque Cristo ya pagó por todos en la cruz. Y su reinado no solamente es un reinado que lo sabe todo, sino que también es un reinado poderoso y que vive y ejerce poder sobre sus criaturas. Dice el versículos del 24 al 27. Él quebranta a los poderosos sin indagar, y pone a otros en su lugar, pues él conoce sus obras. De noche los derriba y son aplastados, como a malvados los azota en un lugar público, porque se apartaron de seguirle, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo que el clamor del pobre llegara a él, y que oyera el clamor de los afligidos. Y creo que esto es algo que no debemos olvidar tampoco nunca. Tú y yo, todo el mundo estamos a merced de Dios. Dios puede destruir a cualquier persona, por poderosa que sea, y poner a otra en su lugar. Lo vemos como los gobiernos pasan de unos a otros y parece que llega uno que va a ser terrible y que va a ser imposible sacarlo de allí, y Dios acaba poniendo a otro, y lo vemos así a lo largo de toda la historia. El ser humano, por muy soberbio que se vuelva, por muy altivo, por mucho que se crea que sabe y que obtiene muchas cosas, la realidad es que Dios ha determinado cada situación y cada circunstancia. Así que tu situación, por difícil, por oscura, por complicada que la veas, está en manos de Dios. Dios tiene control de todas nuestras situaciones, y por eso podemos confiar completamente en Él, porque Dios es un Dios poderoso, que de un momento a otro, cuando a Él le dé la gana hacerlo, cuando a Él le plazca, puede hacer que todo cambie, tanto bien como a veces puede parecer que sea para mal, pero sabemos que todo acontece para bien para aquellos que amamos al Señor. Así que, en tu circunstancia, no dejes de clamar al Rey poderoso, que puede cambiar cualquier situación cuando Él quiera. Y entonces aquí aparece la pregunta del millón. Si esto es así, si Dios realmente tiene un reinado de poder y tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, ¿por qué Dios no actúa? Pues mira, te voy a decir el por qué. Porque el reinado de Dios es inamovible, nadie lo puede mover. Dice el versículo 29 y 30, cuando está quieto, ¿quién puede condenarle? Y cuando esconde su rostro, ¿quién puede contemplarle? Esto es tanto nación como hombre, para que no gobiernen hombres impíos, ni sean lazos para el pueblo. Y aquí aparecen todas estas preguntas. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué Dios permite que pase esto o que pase aquello? ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando esta enfermedad? ¿Por qué Dios no hace que yo encuentre un trabajo porque no puedo ni siquiera alimentar a mi familia? Mira, el libro que le está diciendo a Job es que Dios está en todo su derecho de no hacer nada. Y nadie puede reclamarle a Dios que Dios actúe. Si Dios decide no actuar, si decide esconderse, nadie lo va a encontrar. Y nadie puede decirle, oye, tú tienes que hacer esto. Porque Dios es totalmente libre. No debe nada a nadie. No tiene ningún tipo de deuda con ninguno. Pero tengamos algo claro. En ningún caso esto quiere decir que Dios sea malo, que Dios sea pasota, porque como omnipotente que Él es, Él tiene muchas más cosas en cuenta de las que nosotros podemos ver o de las que podemos apreciar. Dios tiene el control de todas las cosas y Él actúa cuando es necesario que actúe. Así que espera en Dios. Dios, cuando tenga que hacer,
va a hacer. Y esto tiene que traernos confianza y paz en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Sabemos que nuestro Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación, y que si no lo hace es porque no toca hacerlo, porque en su plan redentor toca que pasemos por esa circunstancia. Así que no te agobies, confía en Dios, clama a Dios, ora a Dios, y dale gracias a Dios, porque Él está ejerciendo un reinado perfecto, y que nada ni nadie puede hacer que su reinado cambie ni sea diferente. Y si hasta aquí hemos visto a un Dios soberano, que ejerce su soberanía por medio de su reinado de una manera perfecta, este mismo también es un Dios misericordioso. Eliú le va a decir a Job cuál debe ser su reacción, cómo él debería reaccionar estando ante Dios. Versículo 31 y 32. Dice, porque ha dicho alguno a Dios, he sufrido castigo, ya no ofenderé más, enséñame lo que no veo, si he obrado mal, ¿no lo volveré a hacer? Los amigos de Job han estado durante todo el libro intentando convencerle, intentando hacer que Job se arrepienta, que confiese ese pecado tan terrible que ha tenido que hacer para estar en estas circunstancias. Pero ahora Eliú abre una nueva posibilidad. Quizá Job no sepa realmente por qué está en esta circunstancia, y nosotros que vemos todo el libro sabemos que Job no está ahí por nada concreto que haya hecho, que todo se debe a que Satanás le dijo a Dios, bueno, Dios primero le dijo a Satanás, mira Job, mi siervo como es tan perfecto, y Satanás le pidió tocar ciertas cosas de él, y Dios le permitió que tocara todo excepto su vida, que no lo pudiese matar. Y todo esto, Job está en medio de una apuesta cósmica que él no ha hecho nada. Así que Eliú aquí abre esta puerta. Quizá Job no sabe por qué está en esta situación. Y Eliú lo único que quiere es confrontar a Job, y como nos dice el versículo 35, quiere que Job reconozca que él no ha hablado correctamente. Porque si Job hace esto, Job va a encontrar misericordia en Dios. Y esto es algo que no debemos olvidar nunca. Cualquier persona que evidencia un verdadero arrepentimiento en su corazón, cualquiera que nos hemos encontrado con Cristo, ese arrepentimiento surge al ver la santidad, al ver a Jesús y entender y experimentar su perfección y cómo Él ha querido pagar por nuestros pecados, por lo malo que hemos hecho. Y eso produce arrepentimiento en el corazón y hace que pongamos nuestra fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Y entonces encontramos misericordia. Porque este Dios que es soberano y que gobierna, como hemos dicho, es un Dios que tiene mucha misericordia. ¿Cuántas veces nosotros viene alguien arrepentido y aún le decimos, bueno, que sufra un poquito más, que aguante un poco más esta situación? Pero Dios, aquel que viene arrepentido, Dios tiene mucha misericordia y le perdona. Y Eliú le está diciendo esto a Job, si tú vas arrepentido a Dios, Dios te va a perdonar. No tienes que hacer nada más, pero tienes que admitir tu pecado. Ahora bien, ¿cómo demuestra Dios esta misericordia? Y creo que esto es algo que debemos contestar. Porque si crees que Dios es misericordioso, y que esto quiere decir que Dios te va a dar lo que tú quieras pues recibir, o que crees que Dios debe darte, muchas veces te vas a dar cuenta de que esto para nada es así. Dice los versículos 33 y 34, ¿ha de retribuir Él según tus condiciones, porque tú has rehusado? Porque tú tienes que escoger, y no yo, por tanto, declara lo que sabes. Los hombres entendidos me dirán, y también el sabio que me oiga, Job habla sin conocimiento, y sus palabras no tienen sabiduría. Eliú está poniendo, en cierta manera, a Job contra la espada y la pared, para que de una vez por todas abandone ya sus pensamientos y deje de pensar que él es suficientemente justo y que él siempre ha hecho todo bien. Porque ¿acaso debía Dios recompensar o hacer algo para que Job se piense y se sienta que él no ha sido perjudicado? Job tiene que decidir, y tiene que decidirlo ya, si él va a seguir pidiendo explicaciones o simplemente va a aceptar el hecho de que Dios no tiene por qué restituirle de nada y que él debe acercarse a Dios de una manera respetuosa. Y esta es una gran realidad. El Dios soberano del que estamos hablando hoy, aquel que reina y decide, si nos pasan cosas que no nos gustan, no quiere decir que Dios vaya a compensarnos de otra manera. A veces se dice que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Y se cogen algunos textos de la Biblia fuera de contexto totalmente para apoyar esta mentira que no es verdad y que no tiene ningún apoyo bíblico.
Dios a veces es misericordioso con nosotros y demuestra su misericordia no dándonos lo que nosotros queremos. Porque la misericordia de Dios no tiene que ver con nuestra manera de entender las cosas, sino con la manera eterna, divina y de todo el panorama, de toda la historia que Dios tiene para que la redención se lleve a cabo y alcance a muchas personas. A veces Dios nos hace pasar por circunstancias que puede ser que no nos gusten, que puede ser que no entendamos, pero que evidencian que Dios es un Dios misericordioso. ¿Quieres ver cómo funciona la misericordia de Dios? Déjame leerte algunos versículos del Salmo 136. Y después de cada versículo estoy seguro que vas a decir amén. Dice el versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y estoy seguro que a esto dices amén. Versículo 2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Seguro que dices amén. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Estamos totalmente de acuerdo con esto. Versículo 4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Todo lo que el salmista está diciendo evidencia que la misericordia de Dios es para siempre. Versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señorearan en la noche, porque para siempre es su misericordia. Todo esto evidencia que Dios es misericordioso. Pero mira cómo sigue, porque este igual no te gusta tanto. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Dios mostró su misericordia al hacer que todos los primogénitos de Egipto murieran, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Cada acción que Dios hace, las que entendemos y las que no, las que pueden gustarnos y quizá las que no nos gustan, todas son evidencia de la misericordia de Dios. Y nada ni nadie puede poner en tela de juicio que Dios es misericordioso. Y lo último que vemos es que este Dios misericordioso es alguien que también nos corrige. En el caso de Job, por medio de Eliú, le está llamando a dejar esta actitud y que se dé cuenta que cada vez está yendo a peor. Versículo 36 y 37. Job debe ser juzgado hasta el límite, porque responde como los hombres perversos, porque a su pecado añade rebelión, bate palmas entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Job no solamente estaba pecando con sus razonamientos, es que él encima se estaba burlando de sus amigos, y su corazón cada vez se estaba endureciendo más y más. Y creo que tú y yo también estamos llamados a esto, a no proseguir en nuestro pecado. Dios en su misericordia, ya sea por el Espíritu Santo, ya sea por alguna otra persona que venga y nos confronte con aquello que hacemos mal, está siendo misericordioso cuando nuestra maldad se revela. Y la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar ante esto? ¿Vas a cambiar? ¿O vas a burlarte y vas a vacilar a aquellos que vienen a confrontarte? Porque muchas veces hacemos esto. Cuando empezamos a pecar y no nos damos cuenta y encima nos creemos que hacemos las cosas bien, aún aquellos que vienen a llamarnos la atención y nos dicen, oye, esto no está bien, esto que estás haciendo, te estás equivocando, tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte, aún nos burlamos de ellos y aún nos volvemos soberbios en nuestra manera de actuar y nos volvemos como más fuertes y más vacilones. Y esto lo que hace es que cada vez nuestra afrenta y nuestro pecado sea mayor, que a nuestro pecado añadamos rebelión, el no querer reconciliarnos con Dios. Así que cuidado con no ver la misericordia que Dios tiene cuando nos corrige y cuando nos confronta. Y acabo ya. Seguimos conociendo a través de estos discursos de Eliú, de este final del libro de Job, al Dios verdadero. Un Dios que es soberano y que tiene una soberanía que es
recta, que en ningún caso es injusta, que trata a todos por igual y no se deja ni manipular ni influenciar por el poder, por el dinero o por cualquier cosa que pueda tener una persona. Él trata por igual a todas sus criaturas y todos estamos a su merced. Toda la historia, cada gobierno, cada situación, cada imperio evidencia y tiene la marca de la soberanía de Dios. Y su soberanía la ejerce por medio de su gobierno como rey. Alguien a quien no se le puede engañar, alguien a quien no se le puede coger de imprevisto, alguien a quien no se le puede ocultar nada, un rey que sabe absolutamente todas las cosas, que reina sobre cada situación de nuestra vida, por lo que tú y yo podemos estar contentos y seguros de que todo está bajo control, porque Dios va a hacer todo lo que Él quiere hacer y nadie va a poder reclamarle nada de nada a Dios. Dios actúa cuando quiere actuar y cuando decide que debe hacerlo. Y este rey no es un rey frío, no es un rey que esté alejado de la humanidad, es un rey misericordioso, a quien cualquiera podemos acercarnos arrepentidos, y por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos acepta, Él nos ofrece su misericordia, pero no de la manera que a veces quizá nosotros podamos esperar, sino de maneras que a veces son mejores aunque no las comprendamos, a veces dándonos lo que esperamos recibir, otras no dándonos nada, pero siempre confrontando nuestro corazón, confrontando nuestro pecado y haciéndonos disfrutar de su misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos, Señor, pues reflexionar sobre esto y meditar en que tú eres un Dios soberano, un Dios que tiene poder sobre todas las cosas, que nada ni nadie te puede manipular ni puede forzarte a hacer nada que tú no quieras hacer. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a saber, pues, respetar tu soberanía, Señor, a acercarnos a ti de manera respetuosa y aceptar, Señor, tus designios, tu manera de hacer las cosas, aunque muchas veces no la entendamos. Y gracias porque eres un Dios tan cercano, un Rey tan cercano que ha querido tener, pues, misericordia de nosotros. Gracias porque siendo pecadores tú entregaste a tu Hijo en la cruz para que pudiésemos alcanzar misericordia. Y, Señor, si alguien no te conoce, revélate a su corazón, Señor, que él pueda verte en la cruz, que él pueda entender que tú eres su Redentor y que tu sangre es suficiente para perdonar sus pecados. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Pues lo dejamos aquí. Nos vemos muy pronto en las iglesias respectivas y si no, pues en el siguiente culto online. Un abrazo muy grande. Hasta luego.